62:11. Salmo 62:11. Y hoy nos toca el tema sobre la omnipotencia de Dios, el atributo, la omnipotencia de Dios. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque siempre vienes hablando a cada uno de nosotros. Espíritu Santo, obra en nuestra mente, en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Estamos bien con el audio en la transmisión? Sí, perfecto. Bueno, entonces hoy nos corresponde el tema la omnipotencia de Dios. Estamos en la serie de los atributos de Dios. Algo muy importante, como decíamos, yo les comentaba que es penoso decirlo, pero más de 20 y tantos años en el Evangelio, yo nunca había escuchado una serie de los atributos de Dios. En las iglesias que hemos estado no lo sabían o no les interesaba, ¿verdad? Una de las dos cosas. Pero bueno, es la responsabilidad de nosotros conocer este tema o esta serie tan importante, porque de otro modo se nos enseña la idea de un Dios acomodado, ¿verdad? A nuestro modo, y bueno, pues pero no es así. Realmente el Dios que enseña la Biblia, que muestra la Biblia, es un Dios totalmente diferente. Aún así, por más que se escriban libros y nosotros tratemos de indagar, claro que Él es infinito. Él es infinito, o sea, es imposible que lo podamos comprender en su totalidad, pero eso no significa que no debemos de esmerarnos por conocer lo más que nosotros podamos o lo más que Él quiera revelarnos o lo que Él nos ha revelado en su palabra acerca de Él. Entonces, la omnipotencia de Dios. Estableciendo un concepto correcto del poder de Dios. Estableciendo un concepto correcto del poder de Dios. No podemos tener una concepción correcta de Dios a menos que pensemos en Él como todopoderoso y omnipotente, también como totalmente sabio, el que no puede hacer lo que quiere y realizar todo como le place, no puede ser llamado Dios o no puede ser Dios como Dios. Tiene la voluntad de decidir lo que considere bueno, así como también tiene el poder para ejecutar su voluntad. Para ejecutar su voluntad, o sea, eso es algo, o sea, para poner a prueba un Dios es sencillo, ¿verdad? Si puede hacer algo, o sea, si puede hacer mucho como el Dios que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos da, Él es digno de ser Dios, el creador del universo. Pero cualquier otro Dios que no sea capaz de hacer algo semejante, pues no puede ser Dios, y no hay, porque Dios no tiene competencia. Dios no tiene competencia. Entonces, no hay sin duda alguna. Por eso es que Dios va a castigar o es celoso con los que le llamen Dios a cualquier otra cosa que por naturaleza no es Dios, ¿verdad? Entonces, porque Él es Dios. En los antiguos, y seguramente hoy todavía, al sol, a la luna y a otros planetas los adoraban como dioses. El dios de la lluvia, la fertilización, la agricultura y todas esas cosas le tenían dioses para cada una de esas cosas. Cuando el dador, creador y dador de todo eso es el Dios del universo. Entonces, Dios tiene justa razón para que por lo cual castigó a esas naciones de Canaán,
por idólatras, tanto que ofrecían a sus propios hijos, los quemaban en sacrificio a sus propios hijos en honor a esos dioses que no eran dioses. La creación de Dios, porque dice que los hijos de Jehová son los hijos, ¿verdad? Imagínense ofrecerlo a un Dios que no es Dios, o sea, es algo gravísimo, algo totalmente contrario a la voluntad de Dios. El poder de Dios es esa habilidad y esa fuerza por las cuales Él puede llevar a cabo todo lo que quiere, cualquier cosa que su sabiduría infinita pueda dirigir y cualquier cosa que la pureza infinita de su voluntad pueda resolver. Así como la santidad es la belleza de los atributos de Dios, entonces el poder es lo que da vida y acción a todas las perfecciones de la naturaleza divina. ¿Cuán vanos serían los consejos eternos si el poder no interviniera para ejecutarlos? ¿De qué serviría tener planes si no habría manera de hacerlos? Si no habría poder de hacerlos. Sin poder, su misericordia no sería más que una débil lástima, sus promesas un sonido vacío y sus amenazas un mero espantapájaro. El poder de Dios es como Él mismo, infinito, eterno, incomprensible, no puede ser controlado, restringido, ni frustrado por las criaturas. Imposible. Ya vemos que el rey de Egipto lo quiso frustrar el plan de Dios. Quiso frustrarlo, o sea, Dios no era necesario que mandara a Moisés para decirle que dejara ir a su pueblo, no era necesario, sin embargo, él lo hizo de esa manera, y él se opuso, y él estaba dispuesto a no dejar ir al pueblo, ¿verdad? Él lo quería tener como esclavo, construyendo para él, sirviéndole a él, pero Dios lo que él se propone hacer, él lo hace, o sea, para Dios era tan fácil quitarle el hálito de vida a Faraón, dejarlo dormido si quiere por 2 meses, 3 meses y el pueblo se podía ir, todos los egipcios podrían quedar dormidos en un segundo, los soldados y ellos irse, pero no quiso hacerlo así. Entonces él se glorifica, sino que, y dice que cuando el mismo Faraón se veía vencido, como de primero, él endureció su corazón. Entonces como que Dios dice, bueno, así que tú estás endureciendo tu corazón, no me quieres obedecer, bueno, entonces voy a endurecer más tu corazón para que veas, para glorificarse en él. Es lo que dice Romanos, que Dios soportó con paciencia los vasos de ira para glorificarse en ellos. Bueno, ya leímos el Salmo 62:11. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder y nada más, y Él no lo comparte con nadie. Él no lo comparte con nadie. Una vez habló Dios. Sí, y no se necesita más que esto. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Una vez habló Dios. O sea, no cambia su palabra. Él no cambia. Lo que Él promete lo ha cumplido. Por ejemplo, cuando Él dijo que no volvería a destruir con agua este mundo, lo ha cumplido. Y también que a partir de ese momento habría el cielo, más bien el día, la noche, el invierno y el verano, la cosecha, la siembra y la cosecha. Eso sigue vigente porque Él lo ha establecido. Nadie más lo ha establecido. El hombre no puede inventar eso. El hombre no puede inventar eso. O sea, apenas uno pudiera en el campo llevar la semilla y ponerla, pero que nazca, que produzca, eso solamente depende de Dios. Entonces dependemos totalmente de Dios en todo. Es más, a veces ni nos damos cuenta o no somos conscientes que respiramos el aire, pero más bien dentro del aire viene lo que se llama el oxígeno, y eso es lo que nos da vida y que viene por medio de, bueno, quién sabe, eso es un tema, pero eso es, o sea, Dios, hay tantas cosas que nosotros no podemos explicar. ¿Cómo es que nosotros nos dormimos y nuestro corazón queda funcionando siempre? Siempre.
porque Dios está ahí con nosotros. Él lo puso así, Él lo designó así, y nuestro sistema está haciendo un trabajo extraordinario mientras nosotros estamos dormidos. Es algo maravilloso, maravilloso. Si tal y como corresponde a su divina majestad, nosotros los pobres mortales podemos hablar con frecuencia y sin embargo no ser escuchados. Él habla una sola vez y el trueno de su poder se escucha en miles de colinas, en miles de colinas. No sé si, yo sé que sí ustedes han experimentado, sobre todo en El Salvador, aquí no se escuchan mucho los truenos porque pues uno está encerrado, ¿verdad?, acomodado, pero allá se escuchan unos truenos tan fuertes, ¿verdad?, que asustan, que lo ponen a temblar a uno, y el relámpago, bueno, eso es la potencia de Dios. Se imagine qué descarga eléctrica o para producir eso, solo Dios lo puede hacer eso. Cuando estaba en el monte Sinaí, el pueblo le dijeron a Moisés, y le dijeron, no, nosotros no vamos a hablar con Dios, tú habla con él, porque nosotros podemos morir al ver eso. Entonces tuvieron que alejar de la montaña, y cuando Moisés bajó, su rostro brillaba, tanto que tuvo que ponerse un velo porque la gente no lo podía ver, ¿verdad?, porque había estado en la presencia de Dios. Vamos a ver el Salmo 18, 13 y 15. Salmo 18, 13 y 15. No sé si tengo la misma versión. Bueno, tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizos y carbones de fuego, envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu presencia, oh Jehová, por el soplo del aliento de su nariz. Entonces, es un Dios grande. ¿Quién puede ser semejante cosa? Solo Dios. Dice aquí, el atributo de la omnipotencia de Dios también es conocido como el pleno poder de Dios, o el Dios todopoderoso, el Dios todopoderoso. Una vez habló Dios, contempla su autoridad inmutable, porque ¿quién en los cielos? Salmo 89, 6. ¿Quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? O sea, de los grandes, de los poderosos, de los ricos, de los millonarios. ¿Quién podrá hacerse semejante a él? ¿Quién? Nadie, nadie, nadie. ¿Quién en los cielos, ni en la tierra, ni en los cielos se igualará a Jehová? Bueno, Satanás quiso hacerlo. Seré semejante al Altísimo, y fue derrotado. Fue derrotado. No hay quien pueda competir con él. No hay quien se le pueda oponer a él. Daniel 4:35, que ya lo hemos visto, este versículo. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y en Isaías dice que menos que nada, o sea, decir nada ya se queda corto, porque menos que nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Él hace según su voluntad. No tiene que pedirle permiso a nadie. A nadie. Y en los habitantes de la tierra, el ejército del cielo, ¿verdad?, las estrellas, las galaxias, los planetas, Él hace su voluntad en el ejército del cielo. Pero no nada más eso, sino que en los habitantes de la tierra, Él quita reyes y Él pone reyes. Él da vida y Él quita, porque Él es Dios. Él es Dios. Por eso es que el mandamiento no matarás, porque el único que puede quitar la vida es Dios, porque Él es el único que la puede dar. Es un derecho que solamente a Él le corresponde, y el que se atreve a hacerlo, en la misma escritura avala la pena de muerte, porque es un pecado mortal. Ahora, otra cosa,
no solamente es llevar a cabo la ejecución, sino que también solo con el pensamiento. O sea, es tan grave, es tan serio eso, que solamente con el pensamiento ya es un pecado, ¿verdad? Entonces, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le digas, ¿qué haces? No hay quien detenga su mano y le digas, ¿qué haces? ¿Quién puede tener esa osadía de decirle a Dios, no hagas esto? ¿O quién puede tener esa osadía de decirle a Dios, no aceptamos un no como respuesta? Eso es absurdo. ¿Quién puede darle órdenes a Dios? Y Dios tiene que correr a hacer lo que esa persona diga. Eso es absurdo. Imposible. Mateo 8:3. Vamos a ver, Mateo 8:3. Esto se mostró abiertamente cuando Dios se encarnó y habitó entre los hombres. Al leproso le dijo, el leproso le dijo a él, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor dijo, quiero, sé limpio. ¿Por qué? Porque lo puede hacer. Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Pero ¿cómo un ídolo mudo puede hacer semejante cosa? Nadie puede hacer semejante cosa. Ni el hombre más importante puede hacer semejante cosa, ¿verdad? Así que este hombre llegó delante del Señor y dijo, si quieres puedes limpiarme. Y él dijo, quiero, sé limpio, porque Él es Dios, porque Él es Rey. Juan 11:43, al que había estado en el sepulcro 4 días, dijo a gran voz. Y dijo a gran voz para que escucharan los demás, no porque por el volumen de la voz Lázaro iba a escuchar, sino que para que escucharan los que estaban ahí. Él dijo a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió. Porque para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible. ¿Quién puede hacer eso? Solamente el Dios verdadero, el Dios del cielo, el Dios todopoderoso. Solamente Él. El viento tormentoso y las olas furiosas se callaron ante una sola palabra. ¿Se recuerdan cuando estaban los discípulos atormentados por la tempestad y sentían que ese día era el fin de sus vidas? Y le hablaron al Señor y le dijeron, ¿por qué? Despiértate. Hasta lo regañaron. ¿No ves que perecemos? Y cuando el Señor calmó la tempestad y el viento, ellos se quedaron más asustados ahora, porque se recordaban uno de los salmos que mencionaba que a su palabra el agua, el viento se detiene o la tempestad se calma. Y ahí ellos comprobaron que Él no era un hombre como cualquier hombre, sino que era Dios. Y ellos estaban asustados y justa razón. Así que la legión de demonios no pudo resistir a su mandato autoritativo. Ellos le pidieron que del Gadareno, que si podían ir ellos aún, le dijeron, Señor Jesús. Bueno, ahí hay una cosa muy interesante. Los demonios reconocen que Jesús era el Hijo de Dios y le dijeron, ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? Solo con su presencia ahí, ni les había dicho nada, ya ellos estaban atormentados, porque Él es Rey, porque Él tiene autoridad. Y le dijeron, déjanos ir a ese hato de puercos. Y Él les dio permiso, les dijo, sí, vayan. Entonces ellos obedecen. Los demonios están sujetos al poder de Dios, al poder infinito de Dios. Y entonces una legión es un número grandísimo y ellos le están sujetos, todos, el mismo diablo. El poder de Dios y el orgullo del hombre. El poder de Dios y el orgullo del hombre. Vamos a ver qué nos dice este encabezado: el poder de Dios y el orgullo del hombre. El poder le pertenece a Dios y solo a Él. Ninguna criatura en todo el universo tiene
aún tiene un átomo de poder, salvo el que Dios delega. Pero el poder de Dios no se adquiere ni depende del conocimiento de parte de autoridad alguna. Nadie le otorga a Dios ese poder. Nadie se lo otorga. Por ejemplo, un trabajador público, el gobierno le da ese poder para ejecutar lo que tiene que hacer, pero a Dios nadie le da ese poder. Él es omnipotente. Él es omnipotente. Le pertenece a Dios inherentemente. El famoso predicador Charles Spurgeon decía: el poder de Dios es como el mismo, autoexistente, autosuficiente. El más poderoso de los hombres no podría añadir ni una sombra de poder al omnipotente. Se sienta en un trono sin columnas que lo sostengan y no se apoya en ningún brazo auxiliar. Sí, los poderosos hoy en día, pues ellos tienen que tener su ejército, gente que los cuida y que los protege, pero este Dios no. Sus cortesanos no mantienen su corte, no toman prestado su esplendor de sus criaturas. Él no toma prestado su esplendor de sus criaturas. Él mismo es la gran fuente central y originador de su poder. Y originador de su poder. No solo toda la creación da testimonio del gran poder de Dios, sino que también de su completa independencia de todas las cosas creadas. Marcos 14:62. Marcos 14:62 dice lo siguiente: y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. El poder de Dios. El poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Cuando escuchamos qué cosa terrible, hermano, qué cosa terrible, cuando escuchamos la historia acerca de la destrucción de Jerusalén en el año 70, y nosotros decimos que fueron los romanos, ¿verdad? Tito, Vespasiano, que fueron ellos que lo hicieron, y qué cosa terrible cuando se lee la historia, y eso fue juicio de Dios. Fue juicio de Dios. Tan fuerte era eso que el Señor lloró ante Jerusalén, cerca de Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise yo reunirte como la gallina recoge sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? Vendrán días donde lamentarán. Y así sucedió. Así sucedió. Fue juicio de Dios. No es que ellos, digamos, que lo hicieron porque eran más poderosos, y sobre todo podría haber sido, pero fue juicio de Dios. O sea, algo terrible. Por eso la Escritura dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Cuando dice Dios vivo, siempre tengamos en mente que quiere decir que un Dios que ejecuta sus juicios, sus justos juicios, que castigará. O sea, está haciendo una antítesis o lo opuesto. Un Dios vivo es lo opuesto a un Dios muerto que no hace nada. No hay que temerle a un Dios muerto, a un ídolo. No puede ser absolutamente nada. Si es de madera, podría servirle para cocinar, ¿verdad? O hacer algo de calor. Y no lo estoy diciendo de burla, sino que es la verdad, es la realidad. No es que me estoy mofando de eso, pero es la realidad. Cualquier otra cosa puede ser del material que sea, pero que sea un Dios que lo pueda salvar, que lo pueda transformar, que le pueda dar vida eterna, imposible, imposible. Solamente el Dios Todopoderoso puede hacer eso. Entonces, el poder de Dios ante el orgullo humano, veamos Job 38, 4 y 6. El poder de Dios ante el orgullo humano.
Escuche su propio desafío. Eso, Dios está hablándole aquí a Job, pero imaginémonos que lo está hablando a toda la tierra. Bueno, es eso, la palabra de Dios es para todo, aplica para todo. Entonces, para el ser humano, y le dice Dios al ser humano, hoy en día, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Pregunta Dios. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas su cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Y quién puso su piedra angular? ¿Quién puede contestar esas preguntas? Nadie puede contestar esas preguntas, ¿verdad? Allí Job dijo, una vez hablé y no volveré a hablar. ¿Quién se puede justificar delante de Dios cuando Él conoce todas las cosas? Hablábamos del joven rico. Él creía que él estaba delante de un Dios normal, que podía decirle lo que quiera, mentirle y se lo iba a creer, pero estaba delante del Dios que conoce todas las cosas. Y el Dios de él era los bienes que tenía. Confiaba en sus bienes y no estaba dispuesto a deshacerse de ellos. Es decir, que la diestra de Dios, su poder están inseparablemente, que son mutuamente intercambiables, como su esencia inmensa no puede ser confiada en un lugar como es eterno, no puede medirse en el tiempo, así que como es todopoderoso, no puede ser limitado en lo que respecta a las acciones o a la acción. He aquí, estas cosas son solo, Job 26:14. Veamos Job 26:14. Sí, he aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? ¿Quién lo puede comprender? ¿Quién puede contar todos los monumentos de su poder, incluso lo que se muestra de su poder en la creación visible? Está completamente más allá de nuestros poderes de comprensión, y mucho menos podemos concebir la omnipotencia misma. Hay que infinitamente más poder alojado en la naturaleza de Dios, del que se expresa en todas sus obras. O sea, lo que nosotros vemos de la grandeza de Dios, de la creación de Dios, ya nos deja con la boca abierta de tan grande poder, pero eso no es todo. Aún hay muchísimo, muchísimo, muchísimo más allá de las cosas que nosotros no podemos ver acerca del poder de Dios. Así que esto podríamos decir que todo lo que podemos ver, comprender, es muy mínimo, y aún eso es grande, y aún eso es grande, grande, grande. Vamos a ver el ocultamiento del poder de Dios. En otras palabras, que no sabemos, no se nos ha revelado todo acerca de lo que Dios hace, pero algo podemos ver. Habacuc 3:4, contemplemos partes de sus caminos en la creación de la providencia, la redención, pero solo en una pequeña parte. De su poder se ve en ellas. Sorprendentemente esto se pone de manifiesto cuando leemos: ahí estaba escondido su poder. Ahí estaba escondido su poder. Apenas es posible imaginar algo más grandilocuente que las imágenes descritas en este capítulo. Sin embargo, nada de los que expresamos en este capítulo supera la nobleza de esta declaración. Entonces, recuerden que estamos viendo esto basado en el libro de A.W. Pink, Los atributos de Dios. El profeta en visión contempló el poderoso Dios
dispersado en las colinas y derribando las montañas, lo que uno pensaría que brindaba una sorprendente demostración de su poder. Era lo que hemos visto, como hemos mencionado, lo que hemos visto es muy poco comparado a lo que realmente es. Es infinito, no se puede medir, no se puede evaluar. Por ejemplo, en los vehículos, en los carros, en las maquinarias, se mide por caballos de fuerza, ¿verdad? La potencia que tienen los motores y así sucesivamente. Pero ¿quién puede medir el poder de Dios? Con 3 dedos toma el polvo de la tierra y así. ¿Quién puede medir la grandeza, el poder de Dios? No dice nuestro versículo que allí estaba escondido, más bien que la exhibición de su poder, que significa esto tan inconcebible, tan inmenso, tan incontrolable es el poder de la deidad, que las convulsiones temibles que él obra en la naturaleza en realidad ocultan más de lo que revelan acerca de su poder infinito. De su poder infinito. Por ejemplo, no hace mucho tiempo que se tenía un concepto equivocado acerca de la circulación de la sangre, hasta que no hace mucho tiempo se descubrió la circulación de la sangre. Y pues Dios es el que diseñó todo eso, y a través de eso los doctores pues pueden ver toda la situación de un cuerpo, ¿verdad? Las enfermedades, todo lo que funciona. Y pero eso era algo que estaba escondido, no, el hombre no lo había descubierto todavía. ¿Y cuántas cosas? Lo que el hombre ha hecho es descubrir nada más. El hombre no ha podido inventar nada, sino que solamente ha podido descubrir. La materia es materia de Dios. Es materia de Dios, ¿verdad? Si alguien quisiera hacer algo fuera, que no tenga nada que ver con Dios, tendría que crear su propio mundo y su propia materia, lo cual sería imposible. Todo es de Dios, todo lo que tocamos, vemos, palpamos, respiramos, todo tiene que ver con Dios. Todo tiene que ver con Dios. Entonces, los ateos están perdidos pensando que ellos... O sea, si ellos, entonces ellos son dioses, si no necesitan a Dios, ellos son dioses entonces, y dependen de ellos mismos. Pero no, al momento de estar en una aflicción, en una dificultad, ahí se acaba todo el ateísmo de cualquier persona arrogante. Ahí se termina. La inmensidad del poder de Dios. Cuán hermoso es unir los siguientes pasajes. Vamos a ver Job 9:8. Él anda sobre las olas del mar. Él anda sobre las olas del mar, que expresa el poder incontrolable de Dios. Anda sobre las olas del mar. Él solo extendió los cielos. Nadie le tuvo que ayudar. Job 22:14. Por el circuito del cielo se pasea, lo cual habla de la inmensidad de su presencia. Las nubes se le rodean y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. 104, Salmo 104:3. Él anda sobre las alas del viento, lo cual significa la asombrosa rapidez de sus operaciones. La asombrosa de sus operaciones. Por supuesto que todos estos, esto es una manera de expresarnos el amor de Dios, porque Dios es espíritu. Obviamente no vamos a tomar esto literalmente, pero nos enseña acerca de su poder, que si Él fuera como un hombre, como un ser humano, pues lo podemos ver, visualizar así, ¿verdad? Porque Él es poderoso y lo puede hacer. Pero obviamente el espíritu es poderoso. Una última expresión es muy notable. No dice que vuela, corre, sino que anda, y que lo hace sobre las mismas alas del viento, sobre el más impetuoso de los elementos, arrojado
con máxima furia y que barre todo con todo a su paso con rapidez, así inconcebible, sin embargo, las alas del viento están bajo sus pies, bajo el control perfecto de ese Dios todopoderoso. Ahora vamos a ver, consideremos ahora el poder de Dios en la creación, el poder de Dios en la creación. Salmo 89, 11 y 12. Salmo 89, 11 y 12. Tuyos son los cielos, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste, tú lo fundaste. El norte y el sur, tú los creaste. El norte y el sur, tú los creaste. El ser humano no puede crear ni la cosa más sencilla, ni un mosquito. Ni un mosquito le puede dar vida, ni a un mosquito, a nada, o sea, que sea independiente y que se reproduzca, es imposible. Todo es lo que Dios ha hecho. Antes de que el hombre pueda trabajar, sabe o debe tener herramientas y materiales, pero Dios comenzó de la nada y solo por su palabra de la nada hizo todas las cosas. Como mencionábamos, si uno quiere hacer una silla necesita herramientas, necesita madera o metal o cosas así. Pero Dios puede construir de la nada con su palabra, sin herramienta y sin material, porque el material viene a la existencia cuando Él habla, cuando Él habla. El intelecto no puede comprenderlo. Dios dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Salmo 33, 9. Eso no lo podemos comprender. La materia primogenia, o sea, primera, original, escuchó su voz y dijo, sea, y fue hecho. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él estaba fuera del tiempo, fuera del espacio y fuera de la materia. Por eso es que Dios, nadie hizo a Dios. Y Dios no depende de nadie. Él hizo todas las cosas. Cuando nosotros, por eso es maravilloso esta serie, porque podemos navegar por esos versículos, por esa Biblia, por la palabra de Dios que nos enseña todo acerca de la grandeza de Dios. Salmo 89, 13, bien podemos exclamar, tuyo es el brazo potente, fuerte, en tu mano exaltada tu diestra. En tu mano exaltada tu diestra. ¿Quién que mira hacia arriba al cielo a medianoche y con un poco de sentido común, contempla sus continuas maravillas? ¿Quién puede dejar de preguntarse de qué fueron formados sus poderosas orbes? Esto es círculos, ¿verdad? O algo redondo. Lo que nosotros vemos en el cielo, en la expansión del cielo, los planetas. O sea, ¿quién puede? O sea, es imposible que una persona con un poco de sentido común y mira hacia el cielo en la noche despejado no pueda sorprenderse y preguntarse, ¿cómo fue que fueron creadas todas esas cosas? Por el poder de Dios, únicamente por el poder de Dios. Aunque es asombroso, fueron producidas sin materiales, surgieron del vacío mismo, y no fue lo que se llama una explosión. El majestuoso tejido de la naturaleza universal surgió de la nada, de la nada. Un ateo que le hacen chiste en una presentación que está haciendo, y vaya que es un sacerdote el que está llevando a cabo la antítesis o lo opuesto, y este hombre dice que de la nada se puede crear nada. Entonces y luego se ríe y él se enoja porque está diciendo algo totalmente fuera de sentido. La nada no puede producir nada. Entonces y se molesta porque la gente se ríe. Pero llega el punto, tanto es la necedad que no saben ni lo que están diciendo. Como por ejemplo decir que no existe verdad absoluta,
decir que no existe verdad absoluta, está negando lo mismo que acaba de decir. Eso que acaba de afirmar se está negando a sí mismo. O sea, eso que acaba de decir no es verdad tampoco, porque está diciendo que no existe verdad absoluta. Entonces, pero los que niegan las realidades absolutas o la verdad absoluta no es capaz de atravesar un freeway con los carros a 70 millas por hora. ¿Por qué? Porque hay una verdad absoluta que va a ser atropellado, ¿verdad? Entonces sí hay verdad absoluta. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Los que quieren distorsionar las verdades absolutas se equivocan. Entonces, erran. ¿Qué instrumento fueron utilizados por el arquitecto supremo para moldear las piezas con una exquisitez tan preciosa y darle un brillo tan hermoso a todo el conjunto? ¿Cómo se conectó todas en una estructura tan finamente planificada y con un acabado tan espléndido? Por ejemplo, nosotros ya hemos hablado de esto, la distancia entre el sol y la tierra, la distancia entre la luna y la tierra, algo perfecto, matemáticamente perfecto, no podría estar muy lejos porque nos congelamos, no podría estar muy cerca porque nos quemamos. Tiene su inclinación la tierra para que podamos disfrutar de las estaciones del año, y a veces hay sol en una parte, en temporada del tiempo del año sol en unas partes, en otras no hay o hay menos, y todo Dios lo hizo con inteligencia. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, bueno, hay que poner bien a plomo el mapa, el globo terráqueo, que quede bien derechito, pero no está derechito, está inclinado, y eso es porque la sabiduría, la inteligencia de Dios quiso que fuera así, porque tiene un propósito para que sea así. Vemos una temporada aquí en los Estados Unidos que se esconde el sol a las 8 o 9 de la noche y en otras veces a las 6 de la tarde. Entonces, eso tiene que ver con eso. Es la sabiduría de Dios. Entonces, un simple fiat logró todo eso. Fiat es una palabra que quiere decir mandato o consentimiento. Un simplemente consentimiento o un simplemente mandato de Dios logró todo eso. Sea hecho, dijo Dios, no añadió más, ni enseguida se levantó el maravilloso edificio adornado con todas las bellezas, exhibiendo innumerables perfecciones y declarando en medio de los deslumbrados serafines la alabanza de su gran creador. Una sola vez Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. No tuvo que decir dos veces. Produzca la tierra toda hierba verde y árbol que dé fruto y el fruto que esté en él según su género. Una sola vez. Produzca el mar y el espacio, aves de los cielos, y una sola palabra, una sola vez. Qué hermoso ese poder. Nosotros a veces le hablamos a nuestros hijos, hagan esto, y no lo hacen, y hay que decirle varias veces no lo hacen. O sea, no tenemos ese poder, ¿verdad? Hasta que a veces con la ayuda del cincho puede que se pueda, aún así no es garantía de que siempre sucede. Entonces, pero Dios con una sola palabra, Él dice, se hace esto y se hace. Dios habló al mar cuando iba a hacerse los peces, los monstruos marinos, a las aves, al cielo más bien, al espacio para producir las aves que vuelan en el espacio, a la tierra para que produjera la vegetación, ¿verdad? Entonces, y cuando iba a crear al hombre, se habló a sí mismo y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces los peces o los que están en el agua no pueden vivir fuera del agua. Los árboles, la vegetación no puede estar separado de la tierra. Y así el hombre sin Dios, que es su base, su fundamento, el hálito de vida viene de Él, no puede existir sin Dios. Entonces el mar sigue siendo mar sin los peces, la tierra sigue siendo tierra sin los árboles, y Dios sigue siendo Dios sin el hombre, pero el hombre sin Dios no puede vivir.
Entonces, el fiat, la orden, el mandato, el consentimiento. Salmo 33, 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, por el aliento de su boca. Entonces, Job 8:11, y consideraré el poder de Dios en la preservación. Ninguna criatura tiene poder para preservarse a sí misma. Ninguna criatura tiene poder para preservarse a sí misma. Crece, que es una pregunta, ¿crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? O sea, Dios es el que hace que todo eso suceda, que aún en los montes más altos llegue el agua, ya sea por aire, en la tormenta, o por debajo de la tierra. Dios es que hace todo eso, ¿verdad? Para que podamos disfrutar de su gloria. Tanto el hombre como el animal perecerían si no hubiera hierbas para comer. Las hierbas se marchitarían y morirían sin la tierra, si la tierra no fuera refrescada con la lluvia fructíferas. Les recomiendo el Salmo 104, que algunas veces lo he leído, es algo hermoso ese salmo cuando habla de la creación de Dios que envía la lluvia por los ríos, en las montañas, y van por los lugares dando de beber a las aves y a las bestias del campo, y las bestias, las aves se regocijan a la orilla del río. Es algo hermoso, algo maravilloso, y él dice que hace producir la hierba para el alimento del hombre, o sea, la vegetación, y el heno para las bestias. No se olvida de nadie, y los peces del mar también él los alimenta. Es algo hermoso que solamente Dios lo puede hacer. Un Dios sabio lo puede hacer, un Dios poderoso lo puede hacer, nadie más lo puede hacer. Salmo 36, 6, por lo tanto, Dios es llamado el preservador del hombre y de los animales. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismos grandes, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Al hombre y al animal conserva. Algunas veces el hombre es como animal, ¿verdad? Irracional. Dios los conserva. Dios los conserva. No sé si se recuerdan cuando Dios envió a Jonás a predicar a Nínive y le dijo que en 40 días iba a destruir a Nínive. Entonces, pero el rey, esto llegó a oídos del rey, el rey reconoció y se arrepintió y llamó al pueblo a ayuno y a oración, ¿verdad? Y se arrepintió y Dios detuvo el juicio que traía para ellos. Entonces, y le dice, y después Jonás se enoja con Dios, porque yo sabía que no ibas a hacer eso. Y Dios le dice, bueno, Dios le dio una lección a través de una calabacera que en la noche, un día reverdeció y otro día en la noche los gusanos se comieron, y al otro día él estaba molesto por eso y le dice, tú tuviste lástima de esa calabacera que tú no la hiciste, en un día apareció y luego desapareció. ¿Cómo no voy a tener yo compasión, verdad? De 120, creo que 120,000 habitantes que había en ese lugar, y sus animales. Dios también tiene cuidado de los animales. Cuando habla en el cuarto mandamiento del día de reposo, el día de descanso, está hablando para que el ser humano descansara y que también su buey, su asno descansara también. O sea, Dios tiene cuidado hasta de los animales. Bueno, el tiempo se nos avanzó. Vamos a ir terminando entonces. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1:3 dice así: el cual siendo el resplandor de su gloria, a la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder.
con la palabra de su poder. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí. Es hermoso lo que Dios puede hacer, o lo que Dios puede hacer, conocer más, un poco más el poder de Dios. Es una diferencia abismal entre los ídolos que nada pueden hacer. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos las gracias por la oportunidad. Gracias, Dios mío, porque nos permites conocer un poco más acerca de tu palabra. Ayúdanos, Señor, sé con cada uno de nosotros. Ayúdanos a servirte con temor y temblor delante de ti, conociendo, sabiendo, Dios mío, que tú eres todopoderoso. Los cielos, el mar te obedece, la luna y las estrellas, todo lo que tú creaste. Ayúdanos, Dios mío, a vivir conforme tu voluntad. Para ti no hay nada imposible. Permite, Dios mío, que podamos reflejar tu amor en cada uno de nosotros, que podamos tener compasión del perdido. Bendice tu pueblo, bendice tu iglesia en el mundo entero. Para ti no hay nada imposible. Padre, te pedimos por estas naciones que han sido, están sufriendo por esos terremotos, Turquía, por Siria. Tú tienes pueblos en todos esos lugares. Te pedimos, Dios mío, que seas tú obrando de manera muy especial, y sé con ellos, Dios mío, en esa situación, en esa dificultad que están pasando. Para ti no hay nada imposible, tú eres el consolador. En el nombre de Jesús, amén y amén.